Eres una carga, le dijo su hijo y la echó en Navidad. Jesús la hizo millonaria. Eran las 7 de la noche del 24 de diciembre en Aguascalientes, México. El frío cortaba la piel como cuchillos de hielo. Mientras las familias se reunían para celebrar la Navidad, una anciana de 81 años caminaba sola por las calles oscuras, sin rumbo, con una bolsa de plástico en la mano y lágrimas congelándose en sus mejillas arrugadas. Esa anciana era doña Soledad Herrera, y apenas 30 minutos antes, su único hijo, el hombre por quien había sacrificado toda su vida, le había dicho las palabras más crueles que un hijo puede decirle a su madre: «Eres una carga, vete», y la había echado de su propia casa, en Nochebuena. Pero lo que Carlos Herrera no sabía, lo que su esposa Daniela jamás imaginó, es que esa misma noche, en las escaleras de una iglesia cerrada, su madre tendría un encuentro que cambiaría todo. Un encuentro con un hombre que se presentaría con un nombre simple: «Soy Jesús». Y en cuestión de semanas, la anciana que habían llamado Carga se convertiría en dueña de una fortuna de 400 millones de pesos. Mientras que su hijo perdería absolutamente todo. Esta es la historia de cómo Dios transforma el rechazo en corona, la humillación en gloria, y cómo la justicia divina siempre, siempre llega. Queridos hermanos, si esta introducción ya tocó tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Nuestro sueño es llegar a 40,000 suscriptores antes de esta Navidad, y tu apoyo hace la diferencia. Dale like a este video, y por favor, déjanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y si te han gustado nuestras historias. Tu testimonio nos inspira a seguir compartiendo estas historias de fe. Que Dios te bendiga. Aguascalientes, México. Ciudad de contrastes, donde las modernas plantas automotrices conviven con mercados tradicionales llenos de historia. Era en uno de esos mercados, el Mercado Morelos, donde doña Soledad Herrera había pasado 30 años de su vida. 30 años vendiendo gorditas, levantándose a las 4 de la mañana, preparando la masa, el comal ardiente quemándole las manos, el olor a frijoles y chicharrón impregnado en su ropa, en su piel, en su alma. 30 años de rodillas hinchadas, de varices que le trepaban por las piernas como enredaderas de dolor, de manos agrietadas que sangraban en invierno. Pero nunca se quejó, porque cada gordita que vendía, cada peso que ganaba, cada gota de sudor que caía sobre el comal caliente, tenía un propósito sagrado: darle a su hijo Carlos un futuro mejor. Soledad había quedado viuda a los 66 años, cuando su esposo Rodrigo murió de un infarto fulminante en la planta donde trabajaba como obrero. Carlos tenía apenas 30 años entonces, estudiaba ingeniería en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El seguro de vida de Rodrigo apenas alcanzó para pagar el funeral. «Mamá, voy a dejar la universidad», le había dicho Carlos aquella noche terrible, con los ojos rojos de llorar. «Voy a trabajar, necesitamos dinero». «Jamás», había respondido Soledad, tomando las manos ásperas de su hijo. «Tu padre murió soñando con verte graduado. Tú vas a terminar esa carrera aunque yo tenga que vender gorditas hasta que me muera». Y eso hizo. Durante 5 años más, Soledad se levantó en la madrugada. Preparó miles de gorditas, soportó el calor sofocante de Aguascalientes en verano cuando el termómetro marcaba 40 grados y el comal parecía un infierno. Soportó el frío cortante del invierno, cuando sus manos artríticas apenas podían amasar. Soportó las miradas de lástima, los comentarios burlones de otras comerciantes, el cansancio que le rompía los huesos. Pero cada mes, religiosamente, pagaba la colegiatura de Carlos, pagaba sus libros, pagaba el pasaje del camión, pagaba todo. «Señor», oraba Soledad cada noche, arrodillada junto a su cama angosta en su casita humilde de la colonia Guadalupe, «no me importa el cansancio, no me importa el dolor, solo te pido que mi hijo termine su carrera, que tenga lo que yo nunca pude tener, que sea alguien en la vida». Y Dios escuchó su oración. Carlos se graduó con honores como ingeniero industrial.
A los 35 años consiguió trabajo en una importante planta automotriz alemana en Aguascalientes. Su salario era de 90,000 pesos mensuales. Era más dinero del que Soledad había ganado en toda su vida vendiendo gorditas. El día que Carlos recibió su primer cheque, llegó al puesto de su madre en el mercado. Soledad estaba preparando gorditas, con su delantal manchado y su rostro sudoroso. «Mamá», le dijo Carlos con lágrimas en los ojos mostrándole el cheque, «esto es gracias a ti. Todo lo que soy es gracias a ti. Ya no vas a vender gorditas nunca más. Te vienes a vivir conmigo». Soledad lloró. Abrazó a su hijo. Sintió que todos los años de sacrificio habían valido la pena. Cerró su puesto en el mercado. Se mudó al departamento de Carlos en una zona residencial de Aguascalientes. Era pequeño, de 2 habitaciones, pero para Soledad era un palacio. Por primera vez en décadas no tenía que levantarse a las 4 de la mañana. Podía descansar. Podía vivir en paz. Durante 10 años, madre e hijo vivieron juntos. Carlos trabajaba, prosperaba en su carrera. Soledad mantenía la casa impecable, cocinaba las comidas favoritas de su hijo, lo esperaba cada noche con la cena lista. Era feliz. Sentía que Dios había recompensado su sacrificio, pero entonces Carlos conoció a Daniela Sánchez, 38 años, alta, delgada, con cabello teñido de rubio y uñas siempre perfectas. Trabajaba como gerente de ventas en una distribuidora automotriz. Ganaba bien, vestía bien, hablaba bien. Y desde el primer momento en que Carlos la llevó al departamento, Soledad sintió un frío en el estómago. Un frío que no era del clima de Aguascalientes, era el frío de la intuición materna. De ese instinto que nunca falla, que ve lo que los ojos enamorados no pueden ver. «Mucho gusto, doña Soledad», había dicho Daniela aquella primera tarde, extendiendo una mano que apenas tocó la de Soledad. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Carlos me ha hablado mucho de usted». «El gusto es mío, mija», respondió Soledad tratando de ser cálida. «¿Quieres que te sirva café? ¿Algo de comer?» «No, gracias», dijo Daniela mirando alrededor del departamento, con una expresión que Soledad no pudo descifrar. ¿Era desdén? ¿Incomodidad? Durante los siguientes meses, Carlos y Daniela se hicieron novios. Él estaba completamente enamorado, cegado por la belleza y el porte de aquella mujer. No veía lo que Soledad veía en cada visita de Daniela al departamento. Las miradas de desprecio cuando Soledad servía la comida. Los comentarios sutiles: «Carlos, ¿por qué no cenamos en un restaurante? Ya tu mamá no tiene que cocinar tanto». Las sugerencias envenenadas: «Carlos, deberías pensar en comprar una casa más grande. Ya estás en edad de tener tu propio espacio». Soledad oraba cada noche: «Señor, protege a mi hijo. Esa mujer. No sé si es la indicada para él, pero si es tu voluntad, acepto. Solo te pido que Carlos sea feliz». Pero Dios, en su infinita sabiduría, a veces permite que pasemos por el fuego para refinarnos. Y el fuego estaba por comenzar. Hace un año, en diciembre del año anterior, Carlos le dio la noticia a su madre: «Mamá, Daniela y yo nos vamos a casar». Soledad abrazó a su hijo felicitándolo, aunque su corazón se encogía. Algo no estaba bien. Lo sentía en sus huesos, en su espíritu, en esa conexión invisible que existe entre una madre y su hijo. «¿Y dónde van a vivir?», preguntó Soledad, aunque ya sabía la respuesta. «Pues aquí, mamá. Este departamento es grande. Hay espacio para los 3». Soledad asintió. «Claro, hijo, esta es tu casa. Yo me acomodo donde sea necesario». La boda fue sencilla, en el jardín de eventos Las Hortensias, en Aguascalientes. Soledad lloró viendo a su hijo en el altar. Lloró por alegría, por nostalgia, por ese presentimiento que no la dejaba en paz. Daniela se mudó al departamento. Y desde el primer día, todo cambió. Si alguna vez has sentido el rechazo de alguien a quien amas profundamente, si has sacrificado tu vida por un hijo o familiar que después te dio la espalda, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima, cada sacrificio silencioso, cada noche de desvelo. Él conoce tu dolor. Y te prometo que esta historia apenas comienza. No estás solo. Dios nunca abandona a sus hijos fieles.
Los primeros meses después de la boda fueron sutiles. Daniela no explotaba, no gritaba. Era mucho más calculadora que eso. Comenzó con pequeños comentarios. Carlos, tu mamá siempre prepara comida tan tradicional. Es que me cae pesada la comida muy condimentada. Carlos, el otro día tu mamá entró a nuestro cuarto sin tocar. Me hizo sentir incómoda. Carlos, ¿no crees que tu mamá debería salir más? Pasar todo el día en la casa no es sano para una persona de su edad. Carlos, el ingeniero brillante que podía resolver problemas complejos en su planta automotriz, era completamente ciego cuando se trataba de manipulación emocional. Comenzó a ver a su madre con ojos diferentes. Mamá, Daniela tiene razón. Deberías salir más, hacer amigos de tu edad. Mamá, ¿puedes tocar antes de entrar a nuestra habitación? Es por privacidad. Mamá, quizás podrías preparar comidas más ligeras. Daniela está cuidando su figura. Cada comentario era una espina clavándose en el corazón de Soledad, pero ella callaba, sonreía, se adaptaba. Claro, hijo, lo que tú digas. Dejó de preparar los moles que tanto le gustaban a Carlos. Dejó de hacer sus gorditas caseras los domingos. Dejó de entrar al cuarto de su hijo sin avisar. Se volvió invisible en su propia casa. Pero para Daniela no era suficiente. Carlos, necesito que hablemos, le dijo una noche, 2 meses después de la boda. Estaban en su habitación, y Daniela había cerrado la puerta con seguro. Tu mamá tiene que irse. Carlos la miró confundido. ¿Qué? ¿De qué hablas? De que no puedo vivir así. Tu madre siempre está aquí. Siempre nos está viendo. Siempre está presente. Necesito mi espacio. Necesitamos nuestro espacio como pareja. Daniela, es mi madre. Le debo todo lo que soy. Exacto. Por eso es hora de que viva su propia vida. Métela a un asilo. Hay uno muy bonito cerca del centro. Residencia del Buen Pastor. He investigado. Cuesta 8,000 pesos al mes. Puedes pagarlo con tu salario. Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Un asilo? Estás loca. Mi madre me crió sola. Vendió gorditas durante 30 años para que yo estudiara. ¿Y quieres que la meta a un asilo? Daniela suspiró, cambiando de táctica. Se acercó a Carlos. Lo abrazó. Mi amor, entiéndeme. No es que no la quiera. Es que necesitamos privacidad. Somos recién casados. ¿No quieres tener hijos? ¿Cómo vamos a tener intimidad con tu mamá en el cuarto de al lado? Carlos dudó. La semilla del veneno ya estaba plantada. Además, continuó Daniela, tu mamá está vieja, 81 años. ¿Qué pasa si se cae? ¿Si le da algo? En el asilo hay enfermeras. Está mejor cuidada. No sé, Daniela. Déjame pensarlo. Piénsalo. Pero piénsalo rápido, porque yo no puedo seguir viviendo así. Carlos empezó a ver a su madre como un problema a resolver, un problema de ingeniería, una variable que había que ajustar en la ecuación de su felicidad matrimonial. Comenzó a tratarla diferente. Mamá, ¿puedes comer en tu cuarto? Es que Daniela y yo queremos cenar solos. Mamá, ¿puedes bajar el volumen de la televisión? Molesta. Mamá, ¿puedes no usar tanta agua cuando te bañas? El recibo viene muy caro. Cada palabra era una bofetada. Pero Soledad tragaba las lágrimas. Oraba en su pequeña habitación. Señor, ¿qué hice mal? Crié a mi hijo con amor. Le di todo. ¿Por qué me trata así? Dame fuerzas, dame paciencia. No dejes que la amargura entre a mi corazón. Pasaron los meses. Octubre, noviembre. El clima de Aguascalientes se volvió más frío. Las lluvias cesaron. Comenzaron los preparativos navideños. Soledad amaba la Navidad. Era la época en que, años atrás, ella y Carlos decoraban juntos su pequeña casa. Ponían el nacimiento, hacían buñuelos, cantaban villancicos. Carlos, ¿compramos el arbolito?, preguntó Soledad una tarde de principios de diciembre. No, mamá, este año no vamos a poner árbol. Daniela y yo vamos a viajar en Navidad. Soledad sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Viajar? ¿A dónde? A Cancún. Ya tenemos reservado un hotel todo incluido. Nos vamos el 23 de diciembre. Pero hijo, la Navidad, siempre la hemos pasado juntos. Mamá, ya estoy grande. Tengo mi propia familia ahora.
Tú puedes quedarte aquí, te dejamos comida en el refrigerador. Soledad no durmió en toda la noche. Lloró sobre su almohada. Señor, no puedo más, me duele demasiado, mi hijo me está abandonando. Pero entonces, una semana antes de Navidad, los planes cambiaron. Los padres de Daniela, que vivían en Zacatecas, anunciaron que vendrían a Aguascalientes para pasar la Nochebuena con ellos. Daniela canceló el viaje a Cancún. Van a dormir aquí, le informó Daniela a Carlos. Tu mamá tendrá que dormir en la sala. Mis padres van a usar su cuarto. Carlos, completamente dominado, asintió. Está bien, le digo a mi mamá. Cuando Carlos le comunicó la noticia a Soledad, ella sintió la última migaja de dignidad desmoronándose. «¿Me van a sacar de mi cuarto? Solo son 2 noches, mamá, no es para tanto. Hijo, yo te crié, te di todo lo que tuve. ¿Y así me pagas? No empieces con el drama, mamá, siempre es lo mismo contigo. Te di todo, te sacrifiqué mi vida. Ya basta, ya pagué mi deuda, te di un techo durante 10 años, ¿qué más quieres?» Soledad retrocedió como si le hubieran dado una bofetada física. Era la primera vez que su hijo le gritaba, la primera vez que le hablaba con ese veneno en la voz. «Perdón», susurró Soledad con lágrimas cayendo por sus mejillas arrugadas. «Perdón, hijo». Llegó el 24 de diciembre. Los padres de Daniela llegaron a las 2 de la tarde. Don Alberto y doña Patricia Sánchez. Gente elegante, con dinero, con porte, miraron a Soledad como se mira un mueble viejo que desentona con la decoración. Soledad pasó toda la tarde en la cocina. Preparó tamales de pollo, preparó ponche, preparó romeritos, platos tradicionales que había hecho durante décadas para las Navidades con su hijo. Estaba emocionada. Quizás la cena podría unir a la familia. Quizás Daniela vería que ella no era una carga, sino una bendición. A las 6 de la tarde, mientras terminaba los tamales, Daniela entró a la cocina como un tornado. «¿Qué estás haciendo?» «Los tamales para la cena, mija, van a quedar deliciosos». «¿Tamales?» El grito de Daniela hizo que Soledad saltara. «¿Qué parte de que mis padres van a venir no entendiste? Yo encargué comida del restaurante. Bacalao, pavo, comida fina, no tus tamales grasosos de mercado. Yo solo quería ayudar. Tú solo estorbas, siempre estorbas». Carlos entró a la cocina atraído por los gritos. «¿Qué pasa? Tu mamá arruinó la cena. Está haciendo sus porquerías mientras yo encargué comida elegante». Carlos miró los tamales. Recordó, por un instante fugaz, todas las Navidades de su infancia. Su madre preparando tamales en su humilde cocina. Los dos cenando juntos, felices, pobres pero unidos. Ese recuerdo duró un segundo. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?» «Hijo, yo pensé...» «No pensaste, nunca piensas. Daniela tiene razón, siempre estorbas». En ese momento, don Alberto y doña Patricia entraron a la cocina. «¿Todo bien?», preguntó don Alberto. Daniela, con lágrimas de cocodrilo, dijo: «La mamá de Carlos no entiende que hoy es Nochebuena, una noche especial, y ella señaló los tamales como si fueran basura. Hace esto». Doña Patricia arrugó la nariz. «Huele muy fuerte». Algo se rompió dentro de Soledad. Un cristal que había estado agrietándose durante meses finalmente se hizo añicos. «Está bien», dijo con voz temblorosa. «Me voy a mi cuarto». «¡No!», gritó Daniela. «¡No tienes cuarto! Mis padres están usando tu cuarto. ¿No lo entiendes?» Carlos, viendo la escena, sintió una rabia inexplicable. Rabia contra su madre. Rabia por todos los sacrificios que le había echado en cara durante años. Rabia por sentirse culpable. Rabia por no poder ser feliz en su matrimonio sin que su madre estorbara. Y entonces dijo las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Mamá». Soledad lo miró. Sus ojos, 81 años de edad, contenían un océano de dolor. «Eres una carga». El silencio que siguió fue sepulcral. «Ya no te quiero aquí, vete». Soledad sintió que el mundo se detenía. «¿Qué? Que te vayas. Ahora, toma tus cosas y vete». «Hijo, es Nochebuena, es Navidad, hace frío». «Que te vayas». Doña Patricia sonrió discretamente. Don Alberto miró hacia otro lado. Daniela cruzó los brazos, victoriosa. «Soledad,
Con manos temblorosas se quitó el delantal. Fue a su antigua habitación, donde los padres de Daniela habían puesto sus maletas sobre su cama. Tomó su bolso, su rosario, una foto vieja de su difunto esposo Rodrigo. Pasó por la sala. Carlos estaba de espaldas, mirando por la ventana, con los puños apretados. «Hijo», dijo Soledad con voz quebrada, «que Dios te perdone, porque yo no sé si pueda». Y salió por la puerta. Eran las 7 de la noche del 24 de diciembre, Nochebuena. Las calles de Aguascalientes estaban decoradas con luces navideñas. Las familias cenaban juntas, los villancicos sonaban por los altavoces. Y doña Soledad Herrera, de 81 años, caminaba sola en la oscuridad, con una bolsa de plástico en la mano, llorando, mientras el frío le cortaba la piel. ¿Alguna vez has dado todo por alguien y esa persona te respondió con desprecio? ¿Has sentido la traición de un hijo ingrato que olvidó todos tus sacrificios? Déjanos tu historia en los comentarios, porque esta historia de doña Soledad está a punto de dar un giro que te dejará sin palabras. La justicia de Dios nunca llega tarde, nunca. Soledad caminó sin rumbo durante media hora. Las calles del centro de Aguascalientes estaban llenas de gente alegre, familias entrando a los restaurantes, niños corriendo con luces de bengala. Cada risa, cada abrazo, cada muestra de amor familiar era un cuchillo clavándose más profundo en su corazón destrozado. «Dios», susurraba mientras caminaba, «¿para esto lo crié? ¿Para esto vendí gorditas durante 30 años? ¿Para esto me rompí la espalda, me quemé las manos, sacrifiqué mi juventud? ¿Para que me llamara carga y me echara en Navidad?» Las lágrimas le nublaban la vista. No sabía dónde ir. No tenía amigos cercanos. Los había perdido durante los años de trabajo incansable en el mercado. No tenía familia. Era hija única. Sus padres habían muerto hacía décadas. No tenía dinero. Carlos manejaba todo y ella nunca le había pedido ni un peso. Estaba completamente sola en el mundo. Siguió caminando hasta que vio una iglesia. La parroquia de San Antonio, una construcción colonial hermosa en el corazón de Aguascalientes. Las puertas estaban cerradas. La misa de Nochebuena había terminado horas atrás. Soledad se sentó en las escaleras de piedra de la entrada. El frío del concreto se colaba a través de su ropa delgada. Temblaba, pero ya no sabía si era por el frío o por el dolor. Abrazó su bolsa de plástico contra su pecho. Dentro estaba todo lo que le quedaba en el mundo. Un suéter viejo, su rosario, la foto de Rodrigo y 35 pesos que había encontrado en el fondo de su monedero. «Señor», oró mirando hacia el cielo estrellado de diciembre, «estoy tan cansada, tan sola, tan destruida. Mi hijo me odia, me llamó carga, me echó como si fuera basura. ¿Qué hice mal? Traté de ser buena madre, traté de criarlo en tu camino, pero fracasé. Fracasé como madre, fracasé como cristiana, ya no tengo fuerzas para seguir». Lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró con sollozos que le desgarraban el pecho, con un dolor que era físico, visceral, imposible de soportar. «Si me quieres llevar contigo, Señor, llévame ya. No tengo a dónde ir, no tengo a nadie. Estoy sola, completamente sola». Y entonces escuchó una voz. «Señora, ¿por qué llora en Navidad?» Soledad levantó la vista sobresaltada. Un hombre estaba de pie frente a ella. No lo había escuchado acercarse. Era joven, quizás de 30 y tantos años, con cabello oscuro y ojos profundos que parecían contener siglos de sabiduría. Vestía ropa sencilla, pantalones de mezclilla, una camisa blanca y un saco ligero de color beige. Yo... Soledad se limpió las lágrimas con manos temblorosas. «Perdón, no quería molestar». «La no molesta», dijo el hombre con una sonrisa suave, sentándose junto a ella en las escaleras. «Pero una anciana llorando en las escaleras de una iglesia en Nochebuena. Algo muy grave debe haber pasado». Soledad lo miró. Había algo en sus ojos, algo que la hizo sentir segura, como si pudiera confiar en él. Y entonces, sin saber por qué, comenzó a hablar. Le contó todo. Los 30 años vendiendo gorditas, las manos quemadas, el cansancio que nunca terminaba.
cómo había pagado la carrera de Carlos, cómo él había prometido cuidarla siempre. La llegada de Daniela, el rechazo gradual, los insultos y finalmente lo que había pasado esa misma tarde. Me dijo que era una carga, susurró Soledad con voz quebrada. Me echó. En Navidad, mi único hijo, el niño al que amamanté, al que velé cuando estaba enfermo, por el que vendí miles de gorditas, me llamó carga y me echó. El hombre escuchó en silencio. Cuando Soledad terminó, él habló. Su hijo la llamó carga, pero para Dios usted es un tesoro. Soledad lo miró confundida. ¿Cómo dice? El hombre sonrió. Me llamo Jesús. Soledad asintió, pensando que ese era su nombre. Jesús era un nombre común en México. Mucho gusto, don Jesús. Soledad Herrera, dijo el hombre, y ella sintió un escalofrío porque no recordaba haberle dicho su apellido. Usted no está sola, nunca lo ha estado. Y esta noche, en este momento, su vida está a punto de cambiar. No entiendo, no tiene que entender, solo tiene que confiar. ¿Tiene dónde dormir esta noche? Soledad negó con la cabeza, con lágrimas nuevas cayendo. No, venga conmigo. El hombre se levantó, extendiendo su mano. Soledad dudó por un momento. ¿Debería confiar en un extraño? Pero algo en su interior, esa voz suave del Espíritu Santo que nunca la había abandonado, le dijo, ve, confía. Tomó su mano. Caminaron juntos por las calles de Aguascalientes durante 20 minutos. Jesús la llevó a un vecindario tranquilo de clase media, con casas pequeñas pero bien cuidadas. Se detuvo frente a una casa con un portal decorado con luces navideñas y un nacimiento en el jardín. Tocó la puerta. Un hombre mayor, de unos 65 años, de cabello cano y rostro amable, abrió la puerta. «Jesús, qué sorpresa verte. Don Tomás, buenas noches. Le traigo una visita que necesita ayuda urgente». Don Tomás Valdés miró a Soledad. Sus ojos se llenaron de compasión inmediata. «Por supuesto, pasen, pasen». Entraron a la casa. Era humilde pero limpia, con el aroma de canela y ponche flotando en el aire. Una mujer de unos 60 años, regordeta y de sonrisa cálida, salió de la cocina secándose las manos en un delantal. «¿Tomás? ¿Quién es?» «Lupita, esta señora necesita ayuda. Jesús me la trajo». Doña Lupita Valdés se acercó a Soledad, tomando sus manos. «Ay, Dios mío, está helada. ¿Qué le pasó?» Y de nuevo Soledad contó su historia. Don Tomás y doña Lupita escucharon con lágrimas en los ojos. Cuando terminó, doña Lupita la abrazó fuerte. «Mija, usted se queda con nosotros, el tiempo que necesite». «No puedo, no tengo con qué pagarles. Aquí no se cobra por amor cristiano», dijo don Tomás con firmeza. «Tenemos un cuarto de huéspedes. Es pequeño, pero es suyo». Soledad miró a Jesús con gratitud. «Gracias, don Jesús. No sé cómo pagarle». Jesús sonrió. «No me pague a mí. Dele gracias a Dios. Él la ha visto siempre, y ahora prepárese, porque lo que viene va a cambiar su vida para siempre». Aquella noche, Soledad durmió en una cama limpia, en una casa de cristianos que la acogieron como familia. Lloró sobre la almohada, pero esta vez no solo de dolor, sino de gratitud. Dios no la había abandonado. Los días pasaron. Don Tomás y doña Lupita resultaron ser un matrimonio sin hijos que habían dedicado su vida a servir en su iglesia, la Iglesia Bautista El Buen Pastor. Acogieron a Soledad con amor genuino, la trataron con dignidad, la hicieron sentir valiosa. «No eres una carga, Soledad», le decía doña Lupita cada mañana, «eres una bendición». Pasó la Navidad, pasó Año Nuevo. Soledad comenzó a sanar, asistía a la iglesia con ellos, oraba, leía la Biblia. Lentamente, el dolor comenzaba a transformarse en algo diferente, no en olvido, porque una madre nunca olvida, pero en aceptación. «Dios», oraba cada noche, «te entrego a Carlos. Ya no es mi responsabilidad. Si tiene que aprender, que aprenda. Pero, Señor, protégelo. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo». Una tarde de mediados de enero, Jesús apareció de nuevo en la casa de don Tomás. Traía un sobre manila en las manos. «Soledad, necesitamos hablar». Se sentaron en la sala. «Jesús,
Puso el sobre la mesa de centro. Hace 3 meses, un empresario de Aguascalientes falleció. Se llamaba Javier Ruiz. Tenía 87 años. Era dueño de una fábrica textil llamada Ruiz Hermanos, una empresa que vale aproximadamente 400 millones de pesos. Soledad lo miraba confundida. ¿Por qué me cuenta eso? Don Javier nunca se casó. No tuvo hijos. Durante su vida, fue un cristiano devoto. Antes de morir, me buscó. Me dijo: Jesús, he acumulado riqueza, pero no tengo herederos. No quiero que mi dinero caiga en manos de personas que solo buscan más dinero. Quiero que se lo des a alguien que haya sufrido, a alguien que haya sido fiel a Dios a pesar del dolor. Encuéntrala tú. Jesús abrió el sobre. Sacó documentos legales, escrituras, papeles notariados. Lo busqué durante meses. Oré. Le pedí a Dios que me mostrara a quién debía darle esta bendición. Y entonces, aquella noche de Nochebuena, vi a una anciana llorando en las escaleras de la iglesia. Una mujer que había dado todo por su hijo. Una mujer que, a pesar de ser rechazada y humillada, seguía orando por ese mismo hijo que la había echado. Una mujer cuyo corazón, aunque roto, seguía siendo puro. Soledad comenzó a temblar. No, no puede ser. La fábrica es suya, Soledad. Cada ladrillo, cada máquina, cada peso de ganancia, todo es suyo. Pero yo no sé nada de negocios. No necesita saberlo. La fábrica tiene un gerente excelente que la ha manejado durante años. Él seguirá haciéndolo. Usted solo será la dueña, la beneficiaria. Dios la ha elegido para recibir esta bendición. Soledad miró los papeles. Vio su nombre. Soledad Herrera Mendoza. Vio la dirección de la fábrica. Parque Industrial, Aguascalientes. Vio el valor estimado. 400 millones de pesos. Y entonces colapsó. Lloró. Pero esta vez no de dolor. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué yo? Jesús sonrió. Porque usted fue fiel cuando nadie la veía, porque amó cuando no era amada, porque sirvió esperando nada a cambio. Así es como Dios opera, Soledad. Él levanta a los humildes, exalta a los rechazados, convierte a los últimos en primeros. Se levantó para irse, pero antes de salir se volvió hacia Soledad. Y Soledad, respecto a Carlos, el corazón de Soledad se detuvo. ¿Qué pasa con él? Los ojos de Jesús, que antes habían sido tan cálidos, ahora tenían un brillo diferente, de justicia, de juicio divino. Él la llamó carga, la echó en Navidad. Olvidó Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Carlos rompió ese mandamiento. Por favor, suplicó Soledad, es mi hijo. Y por eso mismo debe aprender. Proverbios dice: el que desprecia a su madre será maldito. Soledad, usted ha sido bendecida. Pero Carlos pagará por lo que hizo. Y con esas palabras Jesús salió de la casa. Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía la Biblia, conocía las historias de justicia divina, conocía lo que pasaba cuando alguien quebrantaba el mandamiento de honrar a los padres, y a pesar de todo el dolor que Carlos le había causado, su corazón de madre se encogió. Señor, oró esa noche, ten misericordia de él. Pero la rueda de la justicia divina ya estaba en movimiento. Y nadie, absolutamente nadie puede detenerla. Crees en la justicia divina. Has visto cómo Dios levanta a los que han sido humillados y juzga a los que causaron el dolor. Cuéntanos en los comentarios si has experimentado la mano de Dios transformando tu situación más oscura en bendición. Porque lo que le espera a Carlos va a dejarte sin palabras. Carlos Herrera se despertó la mañana del 25 de diciembre sintiéndose extraño. La Nochebuena había sido perfecta. Los padres de Daniela habían disfrutado la comida del restaurante, habían abierto regalos caros, habían brindado con champán francés. Daniela había estado radiante, feliz, pegada a él toda la noche. Pero Carlos no podía quitarse de la mente la imagen de su madre saliendo por la puerta, la bolsa de plástico en su mano, las lágrimas en sus ojos. Eres una carga. ¿Realmente había dicho eso? Sacudió la cabeza. No. Había hecho lo correcto.
Era hora de poner límites, de vivir su propia vida, de no dejarse manipular por la culpa. «Buenos días, mi amor», dijo Daniela besándolo. «¿Dormiste bien?» «Sí, perfecto». Pero no era verdad. Los días pasaron. Carlos esperaba que su madre llamara, que apareciera, que le pidiera perdón por arruinar la Navidad. Pero nada. Silencio absoluto. «¿Dónde crees que esté?», le preguntó a Daniela una semana después. «¿Tu mamá? ¿Quién sabe? Probablemente con alguna amiga del mercado. No te preocupes. Está mejor así. Nosotros estamos mejor así». Carlos asintió, pero en el fondo, una pequeña voz le susurraba que algo no estaba bien. El 15 de enero llegó a su trabajo en la planta automotriz como siempre. Saludó a sus compañeros, revisó sus correos, entró a su oficina. A las 9 de la mañana sonó el teléfono interno. «Carlos, el director de Recursos Humanos quiere verte». Su corazón dio un vuelco. Llamadas del director de Recursos Humanos nunca eran buenas noticias. Subió al tercer piso. Entró a la oficina. El director, licenciado Ramírez, estaba sentado detrás de su escritorio con una expresión seria. «Siéntate, Carlos. ¿Pasa algo?» «La empresa está pasando por una reestructuración. Órdenes de Alemania. Tenemos que reducir costos en un 40%. Carlos sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Qué significa eso?» «Significa que vamos a despedir al 30% del personal de ingeniería». «Pero yo llevo 10 años aquí. Tengo excelentes evaluaciones». «Lo sé, pero la decisión ya está tomada. Tu posición ha sido eliminada. Te damos 3 meses de liquidación. Necesito que firmes estos papeles». Carlos salió de la oficina en shock. Despedido. Después de 10 años. Después de haber dado todo por esa empresa. Llegó a su casa a mediodía. Daniela estaba viendo televisión. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó ella sin mirarlo. «Me despidieron». Daniela volteó lentamente. «¿Qué? Reestructuración. Me liquidaron». «Mosun, ¿y vas a conseguir otro trabajo pronto?» «Voy a intentarlo. Pero el mercado laboral está difícil». Daniela no dijo nada. Solo volvió a mirar la televisión. Carlos comenzó a buscar trabajo inmediatamente. Actualizó su currículum. Aplicó a docenas de vacantes. Fue a entrevistas. Pero una y otra vez recibía la misma respuesta. «Lo sentimos, pero en este momento no tenemos posiciones disponibles». Pasó enero. Pasó febrero. Pasó marzo. 4 meses sin trabajo. La liquidación se estaba acabando. Las cuentas se acumulaban. «Carlos, la hipoteca», le recordaba Daniela cada semana. «Tienes que pagar la hipoteca». «Lo sé, estoy buscando trabajo». «¿Y? ¿Cuántas entrevistas has tenido?» 15, pero ninguna ha resultado». Daniela comenzó a cambiar. Ya no era cariñosa. Ya no lo besaba cuando llegaba de buscar trabajo. Ya no cocinaba. Pasaba el día en su teléfono, hablando con amigas, quejándose. «No puedo vivir así, Carlos. Yo gano bien, pero no puedo mantener esta casa yo sola. Necesitas conseguir trabajo. Ya. Estoy tratando, ¿no lo ves? Estoy tratando». Pero el universo, o mejor dicho, Dios, no le estaba dando oportunidades. En abril, Carlos se atrasó en el pago de la hipoteca. El banco llamó. Advertencias, amenazas de embargo. «Daniela, necesito tu ayuda solo este mes. Te prometo que...» «No». «¿Qué? Que no. No voy a pagar tu hipoteca. Esta casa está a tu nombre. No es mi problema». «Pero somos casados». «Somos casados, pero yo no voy a hundir mi crédito por ti. Arréglate como puedas». Carlos sintió que algo se rompía en su pecho. ¿Así era el amor de Daniela? ¿Condicional? Solo cuando las cosas iban bien. Recordó a su madre. Recordó cómo ella había vendido gorditas durante 30 años, con las manos quemadas y la espalda rota, para que él pudiera estudiar, sin quejarse, sin pedir nada a cambio. «Eres una carga». Las palabras que le había dicho a su madre resonaron en su mente como un eco tortuoso. En mayo, el banco ejecutó el embargo. Carlos tenía 30 días para desocupar la casa. «Daniela, van a quitarnos la casa». «Van a quitarte tu casa. Yo ya hablé con mis papás. Me voy a Zacatecas». Carlos no podía creer lo que escuchaba. «¿Qué? Que me voy. Esto no está funcionando».
Te casaste conmigo prometiendo una vida, Carlos, y esto, señaló alrededor, esto no es lo que yo firmé. ¿Me vas a dejar? Sí, necesito un hombre que pueda proveer. Tú eres un fracasado. Fracasado. Yo tengo un título de ingeniería. Trabajé 10 años en una empresa alemana. Y te despidieron. Y no has conseguido nada en 6 meses. Carlos, mírate. Eres patético. Tu mamá tenía razón en llamarte dependiente. Mi mamá nunca me llamó dependiente. Yo la eché. Por ti. Daniela sonrió con crueldad. Exacto. Echaste a tu mamá por mí. Y ahora yo te estoy dejando. Irónico, ¿no? Esa noche, Daniela hizo sus maletas. Sus padres vinieron por ella. No hubo lágrimas, no hubo despedida, solo una mujer ambiciosa abandonando un barco que se hundía. Carlos se quedó solo en la casa. En 2 semanas tendría que irse. No tenía dinero para rentar otro lugar. La liquidación se había acabado. No tenía trabajo, no tenía esposa, no tenía nada. Se sentó en la sala, la misma sala donde 6 meses atrás había echado a su madre, y por primera vez desde aquella Nochebuena terrible lloró. Lloró por su estupidez, por su ingratitud, por haber cambiado a la mujer que lo había dado todo por él, por una mujer que solo lo quería por su dinero. Mamá, susurró en la oscuridad, perdóname, pero el perdón tendría que esperar, porque la caída aún no había terminado. Carlos terminó viviendo en un cuarto rentado en la colonia Morelos, una zona de clase baja de Aguascalientes. 400 pesos al día. Un espacio de 3 metros por 3 metros, un colchón en el suelo, un baño compartido con otros 5 inquilinos. Consiguió trabajo de ayudante en una ferretería. Salario, 5,000 pesos al mes. Apenas le alcanzaba para comer. Cada noche, acostado en ese colchón sucio, pensaba en su madre. En cómo había dormido en cuartos así durante años cuando vendía gorditas, en cómo nunca se quejó, en cómo lo amó incondicionalmente. Eres una carga. Las palabras lo perseguían, lo atormentaban, no lo dejaban dormir. Dios, oró una noche por primera vez en meses. Si existe, si me escuchas, perdóname, perdóname por lo que le hice a mi mamá. Por favor, yo solo quiero encontrarla, decirle que lo siento, decirle que tenía razón, que ella nunca fue una carga, que yo fui el idiota, el ingrato, el mal hijo. Y Dios, en su infinita misericordia mezclada con justicia perfecta, estaba por responder esa oración, pero no de la manera que Carlos esperaba. ¿Qué piensas sobre lo que le pasó a Carlos? ¿Fue justicia divina o fue demasiado cruel? ¿Crees que hay redención posible después de traicionar así a una madre? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque el final de esta historia va a dividir opiniones. No te lo puedes perder. Pasaron 3 meses más. Carlos seguía trabajando en la ferretería, viviendo en su cuarto miserable, comiendo una vez al día para ahorrar dinero. Cada fin de semana salía a buscar a su madre. Preguntaba en el mercado Morelos, preguntaba en las iglesias, preguntaba a vecinos del antiguo vecindario. Nadie sabía nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Una tarde de agosto, Carlos estaba cargando cajas de cemento en la ferretería cuando escuchó a 2 clientes hablando. ¿Viste el reportaje en el periódico sobre la señora que heredó la fábrica textil? Sí, una historia increíble. Una anciana que había sido echada por su familia y un empresario le dejó toda su fortuna. 400 millones de pesos. Carlos sintió curiosidad. Dejó las cajas y se acercó discretamente. ¿Y cómo se llama? Soledad Herrera. Tiene 81 años. El periódico dice que ahora vive en Residencial Campestre, una mansión. Carlos sintió que el mundo se detenía. Soledad Herrera, su madre. 81 años. ¿Su madre era millonaria? Esa misma tarde, después del trabajo, Carlos compró el periódico El Heraldo de Aguascalientes. En la sección de negocios encontró el artículo. Empresario fallecido deja fortuna a anciana abandonada. Y ahí estaba, una foto de su madre. Pero no era la misma mujer que él recordaba. Esta mujer vestía ropa elegante, estaba de pie frente a una fábrica enorme. Sonreía con dignidad. El artículo contaba toda la historia.
Cómo Javier Ruiz había dejado su empresa a una anciana que había sido injustamente rechazada por su familia. Cómo esa anciana ahora era una de las empresarias más ricas de Aguascalientes. Carlos leyó y releyó el artículo. Sus manos temblaban. Su madre, la mujer que había echado en Navidad llamándola carga, era millonaria, y él vivía en un cuarto miserable ganando 5,000 pesos al mes. Durante una semana Carlos no supo qué hacer. Parte de él sentía vergüenza, otra parte sentía esperanza. Si su madre era rica, quizás podría ayudarlo. Quizás podría darle un trabajo en la fábrica. Quizás... No, se dijo a sí mismo. No vayas por dinero, ve porque necesitas pedirle perdón. Pero en el fondo sabía que la necesidad económica era parte de su motivación. El domingo siguiente, Carlos tomó 2 camiones para llegar a Residencial Campestre. Era un fraccionamiento de lujo al norte de Aguascalientes. Casas enormes, jardines impecables, vigilancia privada. Le costó trabajo entrar. El guardia de seguridad lo miró con desconfianza. «Vengo a ver a la señora Soledad Herrera». «¿Tiene cita?» «No, soy su hijo». El guardia revisó una lista. Habló por radio. Finalmente asintió. Casa 37, al fondo del fraccionamiento. Carlos caminó por las calles perfectamente trazadas del residencial. Cada casa era más impresionante que la anterior. Y entonces vio la casa 37. Era espectacular. 2 pisos, fachada de cantera, jardín con fuente, 2 autos de lujo estacionados en la entrada. Su madre vivía ahí. Carlos se acercó a la puerta con el corazón latiendo violentamente. Tocó el timbre. Una empleada doméstica, de unos 40 años, abrió la puerta. «Sí, busco a la señora Soledad Herrera». «¿De parte de quién?» «De su hijo, Carlos». La expresión de la empleada cambió inmediatamente, de neutral a hostil. «Espere aquí». Cerró la puerta. Carlos esperó 5 minutos que se sintieron como 5 horas. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo. Y ahí estaba, su madre. Pero diferente. Vestía un traje sastre elegante color azul marino. Su cabello estaba peinado profesionalmente. Llevaba joyería discreta pero fina. Tenía el porte de una empresaria exitosa. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos. Ojos que lo conocían mejor que nadie en el mundo. Ojos que lo habían visto nacer, crecer, convertirse en hombre. Ojos que él había llenado de lágrimas aquella Nochebuena terrible. «Mamá», susurró Carlos, con voz quebrada. Soledad lo miró en silencio durante largos segundos. Carlos vio que ella también había cambiado por dentro. Ya no había la sumisión de antes. Ya no había la necesidad de aprobación. Había dignidad, autoridad, fuerza. «¿Qué quieres?», preguntó ella con voz fría. «Mamá, yo necesito hablar contigo». «¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? Hace 8 meses no querías hablar. Querías que me fuera, que desapareciera, que dejara de ser una carga». Carlos sintió cada palabra como un látigo. «Mamá, perdóname, por favor. Cometí un error terrible». «¿Un error?». Soledad soltó una risa amarga. «Llamar carga a tu madre es un error. Echarla en Nochebuena, en el frío, sin ningún lugar a donde ir, es un error. Lo sé, fui un idiota, un hijo horrible. Pero, por favor, déjame explicar». «No necesitas explicar. Ya entendí todo hace meses. Tu esposa no me quería. Tú elegiste complacerla a ella antes que honrarme a mí. Simple. Daniela me dejó», dijo Carlos, las lágrimas comenzando a caer. «Me dejó cuando perdí el trabajo, cuando perdí la casa, cuando lo perdí todo». «Ah», Soledad asintió. «Así que ahora que perdiste todo, ahora que ya no tienes esposa, ni trabajo, ni casa, ahora sí te acuerdas de tu mamá. ¿No es así? ¿No? Entonces dime, Carlos, si todavía tuvieras tu trabajo en la planta, si todavía tuvieras tu casa, si Daniela todavía estuviera contigo, ¿estarías aquí? ¿Me habrías buscado?». Carlos abrió la boca y no pudo responder, porque la verdad lo golpeó como un martillazo. No, probablemente no habría buscado a su madre si su vida hubiera seguido bien. «Exacto», dijo Soledad, viendo la verdad en el silencio de su hijo. «No viniste por mí, viniste porque me necesitas».
Mamá, por favor. Carlos cayó de rodillas. Por favor, perdóname. Sé que no lo merezco. Sé que fui el peor hijo del mundo, pero te juro que me arrepiento. Cada día me arrepiento. Cada noche pienso en lo que te hice, en cómo te lastimé. Por favor. Soledad lo miró desde arriba. Por primera vez en su vida, Carlos estaba más bajo que su madre, en todo sentido. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Carlos?, dijo Soledad, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Que yo te habría perdonado inmediatamente si hubieras venido al día siguiente, a la semana, al mes, pero no viniste. Pasaron 8 meses, 8 meses en los que no te importó si estaba viva o muerta, si tenía dónde dormir, si tenía qué comer. Y ahora, solo ahora que eres tú el que necesita ayuda, apareces. Lo siento tanto. Pero déjame decirte algo, hijo. La voz de Soledad se volvió más firme. Dios es justo. Esa noche que me echaste, Él me encontró, literal y figurativamente. Un hombre llamado Jesús me recogió en las escaleras de una iglesia. Me llevó con una familia cristiana que me acogió. Y semanas después, ese mismo hombre me entregó una herencia de 400 millones de pesos. Carlos escuchaba con los ojos muy abiertos. Tú me llamaste carga, continuó Soledad, pero Jesús me dijo que para Dios yo era un tesoro. Tú me echaste, pero Dios me levantó. Tú me humillaste, pero Dios me exaltó. ¿Y tú? Soledad hizo una pausa. Tú lo perdiste todo. Lo sé, y lo merezco. Jesús me advirtió. Me dijo que ibas a pagar por lo que hiciste, que la justicia divina llegaría, y llegó, Carlos. Perdiste tu trabajo. Tu esposa te abandonó. Perdiste tu casa, te quedaste solo, exactamente como me dejaste a mí. Carlos sollozaba. Por favor, mamá, dame otra oportunidad. Trabajaré para ti, seré tu empleado, haré lo que sea. Solo déjame demostrarte que puedo cambiar. Soledad cerró los ojos. Las lágrimas cayeron por sus mejillas, porque a pesar de todo seguía siendo madre, y el corazón de una madre nunca deja de amar, incluso cuando ese amor viene con dolor. Carlos, dijo finalmente, abriendo los ojos. Te perdono. Carlos levantó la vista con esperanza. Te perdono porque eso es lo que Dios me enseñó. Perdonar incluso cuando duele, pero perdonar no significa olvidar las consecuencias. No significa que todo vuelva a ser como antes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no te voy a dar dinero, no te voy a dar trabajo en mi fábrica, no te voy a rescatar de las consecuencias de tus acciones. Pero, escúchame, hijo, durante 30 años te rescaté, te di todo, sacrifiqué mi juventud, mi salud, mi vida entera por ti. Y cuando necesitaste elegir entre tu esposa y yo, me desechaste como basura. Ahora es tu turno de aprender, de levantarte solo, de ser fuerte, de entender el valor del sacrificio que yo hice por ti. Mamá, por favor, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Tú deshonraste esa ley, y las leyes de Dios tienen consecuencias. No porque Dios sea cruel, sino porque así es como aprendemos. Soledad se acercó a Carlos, que seguía de rodillas. Puso su mano en su cabeza como cuando era niño. Te amo, hijo, siempre te amaré, pero no voy a ser tu muleta, no esta vez. Si realmente has cambiado, demuéstralo. Levántate solo, encuentra trabajo, reconstruye tu vida, y cuando lo hagas, cuando realmente entiendas el valor de lo que sacrifiqué por ti, entonces podremos tener una relación de nuevo. Y hasta entonces, vive con las consecuencias de llamar carga a tu madre. Soledad dio media vuelta y entró a su casa. La puerta se cerró. Carlos se quedó de rodillas en el portal durante 5 minutos, llorando, entendiendo, aceptando. Su madre tenía razón. Había deshonrado el mandamiento más básico, honrar a quien te dio la vida, y ahora tendría que aprender de la manera más difícil. Se levantó, limpió sus lágrimas. Caminó de regreso a su cuarto miserable en la colonia Morelos, pero algo había cambiado en su interior. Ya no era el mismo Carlos orgulloso y débil que había echado a su madre. Era un hombre quebrantado, humillado, pero quizás, solo quizás, en esa humillación estaba el camino hacia la redención. 6 meses después,
Carlos consiguió un mejor trabajo como dibujante técnico en una empresa de construcción. No era su trabajo anterior, pero pagaba decentemente. Rentó un departamento pequeño pero digno, comenzó a reconstruir su vida y cada domingo, sin falta, asistía a la iglesia bautista El Buen Pastor, la misma iglesia donde su madre asistía. Se sentaba en la última fila, la veía de lejos, nunca se acercaba, solo oraba. Señor, enséñame a ser el hijo que ella mereció siempre, enséñame humildad, enséñame gratitud. Enséñame amor incondicional. Soledad sabía que Carlos asistía. Don Tomás se lo había dicho, pero no se acercaba a él. Todavía no, porque el verdadero cambio toma tiempo. Una tarde, después de un año completo desde aquel reencuentro, Soledad recibió una carta en su casa. Era de Carlos. Querida mamá, han pasado 12 meses desde que tocé tu puerta, 12 meses en los que he aprendido más sobre mí mismo que en todos los años anteriores juntos. Aprendí que el orgullo destruye, que la ingratitud es veneno, que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en sacrificios. Tú sacrificaste 30 años vendiendo gorditas por mí. Y yo no pude sacrificar ni una noche de comodidad para defenderte ante mi esposa. No te escribo para pedirte nada. Te escribo para decirte que finalmente entiendo. Entiendo lo que hiciste, entiendo lo que perdiste, entiendo que nunca, en toda mi vida, podré pagarte todo lo que me diste. Pero voy a intentarlo, no con dinero, sino siendo el hombre que tú querías que fuera. Un hombre de fe, un hombre humilde, un hombre que honre a su madre, no porque tenga que hacerlo, sino porque es lo correcto. Gracias, mamá, por darme vida, por amarme cuando no lo merecía, y por enseñarme, incluso en tu rechazo, la lección más importante, que las acciones tienen consecuencias, pero el amor de una madre es eterno. Te amo. Y aunque no puedas perdonarme completamente todavía, quiero que sepas que paso cada día tratando de ser digno de ti. Tu hijo, Carlos. Soledad leyó la carta 3 veces. Lloró, oró, y finalmente tomó su teléfono. Carlos, dijo cuando él contestó, con voz temblorosa. Ven a cenar el domingo. Voy a hacer tamales, los mismos que hice aquella Nochebuena. Carlos rompió en llanto del otro lado de la línea. Gracias, mamá, gracias. El domingo, Carlos llegó a la casa de su madre con un ramo de flores. Flores humildes de mercado, no caras, pero elegidas con amor. Cenaron juntos, hablaron, lloraron, rieron, y aunque la relación nunca sería exactamente como antes, porque las heridas profundas dejan cicatrices, había algo nuevo entre ellos. Respeto, comprensión, y sobre todo, una fe renovada en que Dios puede redimir incluso las peores traiciones. Hijo, dijo Soledad mientras limpiaban los platos, quiero que entiendas algo. La bendición que Dios me dio no fue solo el dinero, fue la lección. Me enseñó que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí, ni siquiera tú. Mi valor viene de Dios. Lo entiendo, mamá. Y tú también tienes que aprender esa lección. Tu valor no viene de tu trabajo, ni de tu esposa, ni de tu dinero. Viene de Dios. Cuando entiendas eso, nunca más tratarás mal a alguien que te ama. Carlos asintió. Tienes razón. Antes de irse, Soledad le dio un sobre a Carlos. ¿Qué es esto? Es información sobre un programa de becas que mi fábrica está ofreciendo. Becas para empleados que quieran estudiar una maestría. Si te interesa puedes aplicar, pero tendrás que ganártela. No voy a darte trato especial. Carlos sonrió. Por primera vez en meses sintió esperanza genuina. Lo haré, mamá. Me la voy a ganar. Sé que sí. Lo abrazó, y en ese abrazo ambos supieron que aunque el camino había sido dolorosísimo, Dios había estado obrando todo el tiempo, transformando el rechazo en lección, la humillación en humildad, la caída en redención, porque así es Dios. Levanta a los humildes, juzga a los soberbios, restaura a los quebrantados, y nunca, jamás, abandona a sus hijos fieles. Epílogo. 3 años después, Carlos trabajaba como gerente de producción en la fábrica textil Ruiz Hermanos. Se había ganado el puesto con esfuerzo genuino, estudiando una maestría mientras trabajaba de día.
Soledad, ahora de 84 años, seguía siendo la dueña de la empresa, pero había empezado a enseñarle a Carlos el negocio. No como regalo, sino como herencia ganada. Una tarde, mientras revisaban los libros contables en la oficina, Soledad le preguntó: ¿Sabes qué fue lo más difícil de aquella Nochebuena, Carlos? No, mamá. No fue el frío, ni el rechazo, ni siquiera las palabras que me dijiste. Entonces, ¿qué? Fue tener que soltar mi orgullo maternal, tener que aceptar que había criado a un hijo que podía lastimarme así. Pero también fue lo más liberador, porque aprendí que mi trabajo como madre había terminado cuando te hice hombre, el resto dependía de ti. Carlos tomó la mano arrugada de su madre. Y fracasé. Fracasaste. Pero te levantaste. Y eso, hijo, es lo que realmente importa. No cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. Afuera de la oficina, la fábrica bullía con actividad. Cientos de empleados trabajando, máquinas operando, una empresa valuada en más de 500 millones de pesos ahora. Todo gracias a un anciano empresario que dejó su fortuna en manos de una mujer fiel. Una mujer que fue llamada carga, pero resultó ser tesoro. Una mujer que vendió gorditas durante 30 años y terminó siendo empresaria millonaria. Porque Dios escribe historias que ningún guionista de Hollywood podría imaginar. Historias de justicia divina, de redención imposible, de amor materno que sobrevive incluso la peor traición. Historias como la de doña Soledad Herrera, quien aprendió que cuando los hombres te llaman carga, Dios te llama tesoro. Y cuando tu hijo te echa en Navidad, Jesús te hace millonaria. Esta historia nos enseña que honrar a nuestros padres no es opcional. Es un mandamiento con promesa de bendición, pero también con consecuencias cuando lo quebrantamos. ¿Qué opinas? ¿Debió Soledad perdonar completamente a Carlos desde el principio? ¿O hizo bien en dejar que aprendiera de sus errores? ¿Y tú, has honrado a tus padres como merecen? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Alguien necesita escucharla hoy. Y recuerda suscribirte para más historias que transforman vidas. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima historia.